Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Como ya os anuncié en el vídeo anterior, esta va a ser la segunda entrega de la trilogía de cómo uso las acuarelas. Como podéis ver, esta vez no voy a hacerlo sobre papel, voy a hacerlo sobre tela. Esta es la primera vez que hago esto, así que es como una especie de experimento. Y el hecho de que lo esté compartiendo con vosotros significa que al final el resultado a mí por lo menos me gustó. Aunque tengo que decir que me resultó un poco más complejo de realizar. La tela que voy a utilizar no tengo claro qué tipo de tejido es. Yo creo que debe ser algodón con lino o alguna cosa así. El caso es que, os voy a decir la verdad, esto es una cortina y es una cortina que ni siquiera es mía. La historia que hay detrás de este trozo de tela es que un día iba por la calle con la perra y me encontré a una amiga mía que estaba haciendo limpieza en casa y me encontré que llevaba pues algo, yo vi un trozo de tela que llevaba en brazos y no sé, me comentó, esto lo es para tirar. Que ahora dije, espera, ¿cómo que vas a tirar eso? ¿Lo vas a tirar? Y ella, sí, esto es una cortina de la cocina que tiene muchos años. Y yo digo, vale, pues si no te importa, me la das. Y dice, pero lávala. Y yo digo, claro que sí, no te preocupes, yo la lavo. Pero será como una cortina, tendrá como más de 2 metros de largo y como otro 1,5 metros de ancho, y es un trozo de tela que a mí me está viniendo estupendamente porque lo estoy aprovechando muchísimo. Así que aprovecho para mandar un besazo muy fuerte a Vicky y de nuevo darle las gracias por facilitarme este trozo de tela que me está viniendo genial. Lo que os comentaba al principio de que este medio me había resultado un poco más complicado es porque realmente no puedo controlar nada. Aquí sí que es que al ser un tejido, el tejido va absorbiendo el agua y eso que intenté hacerlo con una cantidad muy pequeña de agua, igual que en el vídeo anterior os lo decía con el papel, pues aquí el sistema ha sido el mismo, pero aquí todavía controlaba muchísimo menos qué era lo que hacía la tela con el agua. Ella absorbía, por eso intenté hacer como una especie de máscara con colores claros, pero aún así se esparció por donde quiso. Cuando empecé a utilizar el pincel más fino para dibujar las hojitas, lo que estoy haciendo ahora mismo, vi que esto quedaba mejor, porque el pincel, evidentemente al ser más pequeño, tenía una menor cantidad de carga de agua. Y la verdad es que me empezó a convencer un poco, y eso que al principio no las tenía todas conmigo. De verdad que me encanta utilizar esta paleta de acuarelas, porque está prácticamente entera hecha por mí, quitando así por encima creo que veo 4 colores que son comprados. El resto de los colores los he hecho yo mezclando otros, así que son unos colores que yo he conseguido y por lo tanto que me vuelven loca. Los que me conocéis en persona sabéis que tengo una insana obsesión con los colores, porque soy capaz de ver un color en algún sitio, en la calle, y obsesionarme con ese color hasta que lo consigo. Seguramente que este tipo de obsesión tiene algún nombre, como hoy en día todo tiene algún síndrome de algo. Uy, mirad quién aparece aquí. Ay, es que esta perrita, no se puede hacer nada sin ella. En cuanto me dedico a hacer otra cosa, viene ella demandándome. Pues eso, que me obsesionan los colores. Me puedo obsesionar, como veo un color que me gusta muchísimo, lo tengo que conseguir. Y cuando conseguí hacerme esta paleta, la verdad es que me sentí súper realizada y me encanta utilizarla. O sea, creo que es algo muy importante trabajar con unos colores que te gusten, que realmente te inspiren y que quieras utilizarlo. Yo creo que no debe haber nada peor que estar utilizando unos colores que ya de base no te gustan. Si no te gustan, va a ser muy difícil que consigas dibujar algo que te guste. Por supuesto que con las acuarelas, al igual que con otros medios, puedes mezclar los colores y cada vez conseguir el color que quieras, pero a no ser que estés todo el día, que te dediques únicamente a pintar con acuarelas, por lo tanto puedes estar mezclando y encontrando y buscando nuevos colores, pero si no es a lo que te dedicas, como yo, que esto lo hago, digamos que lo mío es más el papel, la pintura es algo secundario. Entonces lo más fácil es tener ya esta paleta hecha y siempre puedo añadir nuevos colores, evidentemente, o puedo mezclarlos, que por eso está toda enguarreteada, porque luego los colores entre sí los mezclo. Pero digamos que ya parto de unos colores que sin tener que mezclarlos, ni trabajar con colores distintos, ni sacar los tubos, las acuarelas líquidas, ni nada, utilizando esos colores ya sé que voy a utilizar
colores que me vuelven loca. Mirad, os puedo poner como ejemplo este color amarillo que estoy utilizando ahora mismo. Este amarillo lo vi en una puerta cuando fuimos a Amberes, en una puerta que había en una calle, una puerta de madera pintada de este color, y es que caí rendida a esta puerta y hasta que no conseguí este color no paré, y aquí estoy ahora utilizándolo para dibujar estas florecitas. Y realmente me parece fantástico que un color te pueda transportar a algún sitio, igual que lo hace un aroma. A mí me puede transportar un color al lugar donde lo encontré o la experiencia que viví relacionada con ese color. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero en la esquina superior izquierda hay unas florecillas secas y una de ellas, la grandota, es la que digamos que me está ayudando, digamos entre comillas, de referencia, me está sirviendo de referencia para ver cómo se hace el degradado, cómo el centro es más oscuro, cómo hay unos tonos amarillitos en el centro que también he intentado conseguir. Esto nos ayuda muchísimo a la hora de saber qué colores tenemos que utilizar, o bien un elemento físico o una fotografía también nos puede ayudar. Lo que es la flor principal ya está terminada. Lo que voy a hacer a continuación es hacer algunos puntitos y cositas alrededor de la flor para rellenar un poco el espacio. Este color turquesa que estoy utilizando ahora mismo es de Winsor & Newton y fue un capricho en toda regla, ya que es sin duda el color más caro que tengo, porque debe ser que por la pigmentación que tiene es muy caro, pero es que realmente fue verlo y enamorarme. Pues aquí tenéis ya el resultado final. Yo creo que queda bastante bien. No sé por qué me imagino utilizándolo en la parte inferior de una hoja, haciendo como un bolsillo así cosido. Bueno, el caso es que haga lo que haga con ello, pues os subiré un vídeo para que lo veáis. Así que yo ya me despido de vosotros. Ya sabéis que mañana os subiré el tercer vídeo, que espero que os esté gustando esto que estoy haciendo. Y ya sabéis que nos vemos muy pronto.